En esta cápsula vamos a ver otras formas de bases ontológicas. En una cápsula anterior conversamos sobre la propuesta de Mario Bunge, capturada o expandida o explicada por el profesor Waldo Quirós en términos de objetos materiales, sistemas, procesos, estados, etc. Pero la base son los objetos materiales. Ellos forman sistemas y estos sistemas o los objetos naturales mismos pueden tener propiedades y por tanto estados o sufrir procesos en los cambios con otros entes. Entonces, el objeto material es central dentro de esa ontología. Y esta cápsula tiene por objeto tratar de mostrar que no es la única clasificación ontológica, que existen otras. Y para eso nos vamos a concentrar en la idea de substancia. De acuerdo al CEP, al Stanford Encyclopedia of Philosophy, que tiene el logo de ese bonito pensando, la idea de sustancia es empleada de diversas formas. Hay al menos 8 excepciones al término, y vamos a ver algunas de ellas. Un primer uso del concepto tiene que ver con la idea de ser o de ente. En latín, substancia significa lo que está debajo de las cosas. Sub, por debajo, como subterráneo, substancia de lo que es, ¿verdad? De lo que está instanciado. Es lo que está por debajo de las cosas. En el fondo es aquello sobre lo cual se basan las cosas. Y bueno, distintas corrientes filosóficas a lo largo de la historia han asumido que lo que está por debajo, a la base de todo, de lo que es distinto. Por ejemplo, los presocráticos, los filósofos antiguos, Leucipo, Demócrito, por ejemplo, creían que lo que estaba por debajo de todo era la idea de átomo, de algo indivisible. Y es porque agarraban un objeto y lo rompían y lo rompían y lo rompían, eh, y podían obtener pedazos cada vez más pequeños. Entonces pensaban de que ese ejercicio no se podía hacer infinitas veces. Tenía que llegar a un punto en donde algo no se rompiera y eso fuese lo que está por debajo de todo. La idea de átomo, que es materialista y que ustedes tienen que estar súper familiarizados porque de alguna otra forma es lo que, lo que constituye nuestra visión del mundo natural. Pero de nuevo, no era la única idea de lo que podía constituir la base de todo. Para Platón eran las formas, algo súper distinto a un objeto material como un átomo. Eh, es famosa la idea, la, el mito de la caverna de Platón. Eh, Platón era un idealista. Él pensaba de que lo que realmente existen son ideales, son ideas. Y todo el mundo material es una consecuencia de esas ideas de alguna u otra forma. Él pensaba que el mundo material, lo que él veía, lo que él percibía, era una sombra imperfecta del mundo, de lo que realmente existe y es. ¿Cuál era más o menos la idea? Imagínense que en la Grecia antigua habían, qué sé yo, caballos dando vueltas. Y él veía esos caballos y podía identificar los caballos, o sea, darse cuenta de que ese animal de ahí es parecido a ese animal de allá y es parecido a ese animal de allá. Y a este caballo de acá le falta una oreja, ponle. Y este de aquí es medio cojo. Y ese caballo de allá es viejo y le faltan dientes o qué sé yo. Em, cada uno, entonces mira, la idea es más o menos la siguiente. Yo puedo reconocer en cada uno de estos casos particulares un caballo porque existe el ideal de caballo. Porque ambos, o sea, todos estos ejemplos de caballos distintos son evidencia de que los caballos son distintos.
pero hay algo común a ellos, y lo que es común es la forma. Tienen forma de caballo. Entonces, tiene que haber en algún lado algo así como un caballo perfecto, de lo cual estos que estoy padeciendo aquí frente a mí, en mi experiencia, son copias imperfectas, son como imágenes imperfectas. Entonces, es, estos caballos imperfectos pueden existir por- porque antes que ellos existe una, una idea perfecta de caballo, que es pura forma. Es la forma del caballo sin la sangre, sin los huesos, sin la materia. Y gracias a que existe esa forma de caballo perfecto, pueden existir estas copias imperfectas. Em, entonces lo esencial, la substancia, lo que está por debajo, eh, aunque parezca paradójico, la substancia no es substancial, esta es la idea de forma. Em, y esto plaga la filosofía de Platón. Mucho está embebido dentro de esta idea de ideas em, perfectas. Entonces, si yo, por ejemplo, logro ser justo con alguien, es porque existe la idea de justicia. Y gracias a que la justicia ya existe, entonces pueden las personas ser o no ser justas. Dado que la belleza como idea existe, entonces distintos objetos pueden participar en mayor o menor grado de esa belleza. Entonces, esta idea de ideales perfectos viene un poco de Platón, y por eso lo del amor platónico, que es como el ideal de perfección de la relación y qué sé yo, etcétera. Entonces, lo que está por debajo, de nuevo, es forma, en el caso de Platón. Y una aproximación similar, pero distinta a la de Platón y muy distinta a la de Waldo, o a lo de los presocráticos de gente como Leucipo o Demócrito, es la idea de Hume, David Hume, que también es idealista, pero él, fíjese, es peculiar. Él es idealista, pero partiendo de... Es un idealista empirista, él es empirista. Los empiristas son aquellos que basan su epistemología, sus teorías de conocimiento, en las percepciones sensibles, en, en, el, en lo que Waldo llamaría lo fenoménico. Pero, pero eso no lo hace, a diferencia de Waldo, no lo hace materialista, no lo hace si, ya mira, yo siento la mesa, entonces la mesa existe y es una cosa, un ente material. Sino que Hume diría, ya, yo siento la mesa, pero la mesa entonces es una sensación mía, es una percepción, está dentro de mí, está dentro de mí la idea de mesa, porque, porque, porque todo lo que padezco está dentro de mí. Todo está en mi cabeza. Mis imágenes están dentro de la cabeza. Yo ahora tengo, qué sé yo, me estoy mirando la mano, yo cierro los ojos y puedo imaginarme la mano, porque la imagen de mano está en mi cabeza. Son todas ideas. O sea, la percepción de alguna otra forma, las impresiones son todas ideas. Y son esas la base de lo que es. Todo lo que es no es más que estas ideas, porque es esa su genuina naturaleza. Entonces parten más o menos de un origen relativamente similar. Quizás uno podría tratar de defender eh, Waldo y Hume, pero arriban a lugares, a puertos absolutamente distintos. Eh, el segundo concepto de sustancia es algún tipo de entidad básica. Y de nuevo, y aquí esto no tiene nada que ver con la idea de Hume. Para Hume no hay entidades básicas, no hay una cosa básica, pero sí está súper relacionado con el modo en que el profesor Waldo Quirós usa el término ente. Bueno, de hecho son entidades básicas, como decía aquí. Y esto también tiene bastante eco
esta forma de aproximarse a los entes, a las sustancias, en filosofía tiene harto de conciencia. Por ejemplo, uno puede hablar a partir de esta idea de entes, de sustancias individuales, de entes individuales. Y uno podría referirse a ello de dos formas, como objetos individuales, por ejemplo, mi perro Bor, o como tipos de objetos individuales, como por ejemplo la idea de perro. ¿En qué sentido esta cosa está relacionada con la ciencia? En que si hay objetos individuales, como el perro Bor, em, el problema filosófico es, bueno, pensar qué hace que Bor, mi perro, sea todo el rato Bor, sea todo el rato mi perro. En la misma cosa, el mismo individuo, ayer eh, se llamara Bor y se siga llamando Bor y sea el mismo perro y mañana siga siendo el mismo perro. Bueno, el cuento de la identidad es un problema que a los filósofos les interesa mucho, pero también les interesa mucho a los físicos, porque en particular en la física cuántica hay problemas con la identidad. Yo puedo, eh, todos los electrones son iguales, pero son iguales a un nivel absurdo. O sea, si todos los electrones, si yo logro generar estados del electrón con los mismos números cuánticos, entonces eh, no tiene sentido decir de que tengo distintos electrones, porque son esencialmente lo mismo. El problema de la identidad surge en cuántica, en más de una forma, de hecho, también surge con el problema de sistemas entrelazados, etc. Entonces la idea de identidad no es solo un rollo de los filósofos, también para los físicos la identidad es un tema importante, sobre todo se vuelve peliagudo, digamos, a partir de la física cuántica. Pero podría también referirme a tipos de objetos individuales, esto que está acá abajo, y no pensar en perro, no pensar en mi perro Bor, sino que pensar en perro nada más. O sea, estos tipos de objetos individuales en el fondo están apuntando a la idea de esencia. ¿Qué implica ser perro? Esa es la pregunta como media filosófica que habría detrás de este tipo de aproximación hacia la sustancia como tipo de objetos individuales. Y esto de nuevo se ve reflejado en la ciencia, pero ya no quizás tanto en la física, sino que muchísimo más en la química, porque los químicos no se preguntan cuál es el átomo de hidrógeno particular o cuál es el átomo de carbono particular, sino que el tipo de objeto, los hidrógenos o los carbonos, porque hay algo que tienen de esencial. La química entonces eh, se pregunta, bueno, ¿qué hay de esencial en los elementos? Y construye la tabla periódica, por ejemplo. Tercer uso del concepto, sustancia como aquello que es permanente. Y de nuevo las ideas no son permanentes porque las ideas cambian en este caso tampoco sería la aproximación de Waldo Quirós tampoco se ajusta a eso porque las sustancias sufren procesos para Waldo y los procesos y hay cambios de estado, etcétera, implican cambios de estado, entonces las sustancias no serían permanentes. Para los para los atomistas presocráticos, los átomos son permanentes. Incluso hasta casi nuestros días, o sea, si no los ionizamos, el calcio que está en mis huesos viene de algunos. Todo el oro que hay, o los materiales, los metales pesados, cualquier elemento en la tabla periódica que tenga un Z o una mayor al que corresponde al fierro, al hierro, perdón, todos esos elementos vienen de una explosión de una estrella, de una supernova, que constituyó al Sol y a nuestro planeta. Entonces, de alguna forma, esos serían los permanentes y después, claro, ese calcio o ese hierro resulta que llegó a mis glóbulos rojos y después va a pasar a otro animalito o a un gusano en la tierra cuando yo me pudra, no sé, pero el glóbulo rojo, o sea, el glóbulo rojo no, el hierro va a permanecer. Y eso es lo que está por debajo, la sustancia. Como medio enreversado porque
está la física de partículas detrás, pero en fin, espero que hayan entendido la idea. Entonces, al final, la entrada de sustancia en la enciclopedia de Stanford de filosofía identifica al menos 8 usos filosóficos. Substancia es aquello que es ontológicamente básico, de lo que están hechas las otras cosas. Entonces, por ejemplo, para Tales era el agua, para Anaximandro era el aire, para, qué sé yo, para Platón son las formas. Iba a hacer un chiste malo, pero mejor no lo hago. Otra forma de entender sustancias es que comparado a otras cosas son independientes y durables y quizás eternos. Entonces Demócrito pensaba en los átomos, Platón pensaba que las formas eran eternas y porque claro, si son perfectas, lo perfecto no cambia, entonces las formas tenían que ser perfectas, eternas. Pero eso choca con la ontología de Waldo, por ejemplo. Entonces aquí esa característica de las sustancias no está en la ontología de Waldo Gross. Son el caso paradigmático de portadores de propiedades. Entonces los entes son aquellos en los que las propiedades se depositan, como, qué sé yo, hidrógeno. Entonces el hidrógeno tiene cierta masa, tiene, qué sé yo, cierto número de neutrones, de protones, cierta configuración electrónica, etc. Esas serían sus propiedades. Cuarto, son el caso paradigmático de sujetos de cambio, lo contrario a la cosa anterior de que eran durables o eternos. Sería aquello que puede cambiar. Y esto sí se ajusta muchísimo más un poco a la idea de procesos y de sistemas, de hecho, en Waldo Gross. Solo que usualmente recibe el nombre de objeto o clase de objeto, también esto se ajusta un poco a las intuiciones o a la ontología de Waldo, solo que se tipifica como clase o tipo de cosa. Para Kant son los particulares que dan unidad a nuestro marco espacio-temporal. Ahí Kant tenía todo un cuento con que el espacio y el tiempo no existen, sino que son condiciones a priori dentro de cada sujeto que le permiten conocer el resto de las cosas. Entonces, las sustancias serían aquellos que dan unidad a eso. Bueno, en fin, es un poco complicado y no viene mucho el caso, pero existen también las sustancias dentro de ese punto de vista, o para Aristóteles son las entidades de un sistema que resultan cruciales en términos teleológicos. Teleología es otra palabra de carácter filosófico y tiene que ver con los fines últimos, las causas últimas. Tele es lejos, es es como la lógica del fin, es como aquello a lo que va, a lo que tiende. Entonces, no sé, bueno, en fin. En biología esto es brutalmente útil o algo así, no sé si útil, pero es casi inevitable hablar de teleología en biología porque en biología todo tiene una función, pero no en química ni en física. Es súper interesante, pero hablemos de eso otro día si gustan. Y eso, esta cápsula entonces tenía como objeto, y espero haberlo logrado, mostrarles de que la ontología, la clasificación ontológica, que espero les haya resultado súper natural en Waldo Gross, de que existen objetos materiales y que interactúan y qué sé yo, no es única. Pueden haber otras formas de entender aquello que está a la base de cualquier ontología. Y eso es todo por ahora. Que estén muy bien, cuídense mucho. Adiós.